Bien, seguiremos entonces. Estamos viendo el hueso frontal y les había mostrado la glabela. Sobre la misma línea media suele haber una línea irregular, ya que aquí en el gráfico no lo pusieron, pero está más o menos por donde estoy dibujando esa línea. Sí, ya. Se le llama sutura metópica. Y es la marca, podemos decir, de cuando nuestro hueso frontal eran dos huesos. Acuérdense que les había mencionado que cuando nacemos, el hueso frontal está dividido en dos partes. Y conforme vamos creciendo, generalmente hasta el año de vida, se fusiona, ¿ya?, formando un solo hueso. ¿Ya? Y queda esa marca ahí, que la vamos a llamar sutura metópica. Esa sería la sutura metópica. Bien. Entonces, eso estaría ahí en la línea media. Vamos a seguir avanzando hacia la parte lateral, nos hemos dicho que vamos a ir del medio hacia afuera. Y luego nos encontramos con este agujero que ven acá. Bien, este de acá. Ahí, y en otro lado también, mismo. Para que lo ubiquen. Ya, ese agujero, en algunas personas, como ven en el gráfico, es agujero. Sin embargo, a veces es como está a la derecha del paciente, ¿no? Acá, ya, no es agujero, sino escotadura. Entonces, en algunas personas, en los dos lados es agujero, en otras, en los dos lados es escotadura. Y otras, como en el gráfico, en un lado es agujero, en el otro lado es escotadura. ¿Ya? Por lo tanto, le vamos a llamar el agujero o la escotadura, supraorbitario. ¿Ya? Bien.
por ahí sale un nervio, que es el nervio oftálmico, es un nervio que viene del cerebro, y de ahí sale y se reparte en toda esta zona, y es la que le da la sensibilidad a la región frontal. ¿Ya? Bien, seguimos avanzando y encontramos esta punta que ven que baja hacia abajo y sobresale. ¿Ya? Creo que aquí también se nota bastante mejor. ¿Ya? Se le llama apófisis cigomática del frontal. Y hay que decir así del frontal, porque hay otro hueso que tiene la misma apófisis. Y para evitar confusiones, tenemos que decir del frontal, ¿no? Entonces, la apófisis cigomática del frontal. Ahora, como pueden ver, también tiene una parte inferior que forma un tipo cara en el techo de la órbita. ¿Ya? Esa va a ser la cara orbitaria. Para los otros detalles, hay que verlo de costado. En esta imagen. Bien. Entonces, si ustedes ven, hay una línea que incluso nos han marcado con línea entrecortada, que sale de la apófisis cigomática del temporal. Sigue con su trayecto. Lo voy a hacer nuevo. Ya, es esto de acá. No, como ven, mi pulso no me da, pero bueno. Ahí está, hasta acá. ¿No? Eso está con rojo. Y si logran ver, hay otra debajo de esa línea. Ya, estas dos líneas ya se llama líneas temporales. Ya. Y son la marca que dejan los músculos temporales cuando se sujetan el hueso. Ya, cuando estamos viendo frontal, nos referimos a esta porción de acá, de ahí, ¿no? Esta de acá. Esa sería una de las líneas temporales. Y la otra sería esta de acá. Bien, eso sería la cara externa. Ya, vamos a ver ahora la cara interna. Bien, entonces la cara interna del hueso frontal tiene los siguientes detalles. Ya, primero, se fijan, hay una línea que viene de acá y va subiendo por el hueso. Ya, se los voy a dibujar a ver. Esa línea de ahí da una ramificación para acá, otra por acá, otra por acá. Ya, es un canal por donde va una arteria. Se le llama canal para la arteria meningia anterior. Ya, por ahí va la arteria meningia anterior. Bien, para ver el otro detalle, hay que hacer un corte transversal y poder ver de abajo. Entonces, la imagen que van a ver es un corte del cráneo más o menos por esta altura. ¿Sí? Ya. Y vamos a luego quitar la parte de arriba del cráneo, o sea, esta zona, la vamos a levantar y vamos a ver por dentro toda esa zona. Por lo tanto, el hueso frontal, que en este caso es anterior, en esa imagen la vamos a ver. La vamos a ver en la parte superior. Y esta parte, que es posterior, vamos a ver en la parte inferior. ¿Ya? Aquí está. Entonces, ese es lo que les decía hace ratito en el dibujo. Y aquí lo ven al hueso frontal en la parte superior, este de acá. Ya, los verdes serían los dos huesos parietales y este violeta sería el hueso occipital, ¿no? Entonces, como estamos viendo frontal, vamos hacia la parte anterior, que sería acá arriba en el gráfico. Ya, como pueden ver,
en el hueso se puede observar un canal, que es este canal, que incluso va hasta los otros huesos, ¿ya? Ese canal se le llama la corredera, perdón, el canal palseno venoso sagital, ¿ya? Ay, bueno, ya, ni modo, me salió chueco, mi pulso está fallando. Bien, pero por ahí va una vena gruesa, que acostúmbrese que siempre que se dice seno venoso, se está refiriendo a una vena gruesa, ¿ya? Entonces, por ese canal va una vena que se conoce con el nombre del seno venoso sagital, ¿ya? Es una vena gruesa que va por ahí por la mitad del cráneo y saca la sangre del cerebro. Y entonces teníamos acá, al principio, ya, de lo que sería por donde va el seno venoso sagital, ¿ya? Entonces el seno venoso sagital estaría apoyado sobre esta parte del hueso, ¿ya? Y llegaría hasta acá, ¿ya? A la vuelta por completo, ¿ya? Bien, entonces se va a llamar canal al seno venoso sagital. Bien, entonces serían todas las partes que se pueden ver en la cara interna de este hueso. Nos falta hablar que este hueso en su interior es hueco, ¿ya? Eso lo podemos ver acá en el gráfico, ¿ya? En esta parte de acá, como ven, ¿ya? Entonces, como ven, el hueso es hueco en su interior y esos espacios huecos que hay dentro del hueso se le conoce con nombre de senos paranasales frontales, ¿ya? Se dice plural porque son dos. Les voy a mostrar acá. Uno de esos espacios huecos iría por encima de la cavidad orbitaria de forma irregular, volvería. Y al otro seno también haría lo mismo, ¿ya? Y volvería. De tal manera que son dos espacios huecos, que en la imagen han visto, que nos han mostrado, ya que estos espacios huecos sirven para que cuando nosotros respiremos, el aire que entra por la nariz se mezcla con este aire que hay en los huesos huecos, porque no son los únicos, por si acaso, de tal manera que se humedece, ya, ese aire, ¿no? Se humedece para que pueda entrar hacia adentro y nosotros podamos respirar de forma adecuada, ¿ya? Entonces, hay enfermedades en las que los pacientes se les obstruye su nariz y puede que en estos senos paranasales ingrese moco, lo cual produciría simplemente una irritación. Sin embargo, se puede complicar a veces con bacterias, ponerse con fiebre, con dolor. En ese caso le llamamos sinusitis. No se le escuchaba sinusitis, están aprendiendo que es la inflamación de esos espacios huecos que hay dentro del hueso, ¿ya? Bien, eso sería entonces el hueso frontal. Nada más vamos a hablar del frontal. ¿Alguna pregunta sobre el frontal? Ya, por si acaso, aunque estoy olvidando, yo les hablo ahorita de dos caras, ¿ya? Ahora, sucede que aquí hay un poquito de discusión. El hueso, si lo veo de costado, va a tener más o menos esa forma, así. Ya vamos a procurar dibujar. Bien, sería así. Aquí estaría ese espacio hueco que hemos hablado, que hemos hablado. Ya, entonces, si lo ven así, de este lado habría una cara y de este lado habría otra cara. Entonces, la cara interna y la cara externa. ¿Ya? Sin embargo, algunos autores
de esta parte de aquí abajo, de esta zona, que también pertenece a la parte externa, le llaman cara inferior. Entonces hacen que este hueso tenga tres caras: cara interna, cara externa y cara inferior. Lo cual hace que sea confuso, porque los huesos planos solamente tienen dos caras, ¿ya? En este caso hablamos de tres. Como es un hueso plano, de algunos autores no toman en cuenta esa visión y solamente dividen externa e interna. Yo prefiero esa también, pero sin embargo, de repente en el blog les he puesto la otra donde están las tres caras. No hay ningún problema. ¿Ya? Es una variante de pensamiento entre los colegas, pero al final da lo mismo. Y eso por si acaso, para que no se confunda cuando una vez se encuentre esos datos. Bien, eso es entonces hueso frontal. El siguiente hueso que vamos a ver sería el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso también aplanado, de forma cuadrangular, que se encuentra en la parte superior y lateral del cráneo. En este gráfico sería el que lo estamos viendo de color verde. ¿Ya? El color verde sería el hueso parietal. ¿Ya? Bien. Entonces, el hueso parietal es un hueso que es un hueso plano, como les decía, y acuérdense que he dicho que los huesos planos vamos a hablar solamente de dos caras, ¿ya? En este caso sería la cara externa o lateral, que es la que estamos mirando, ¿ya? Y la cara interna o medial, que vamos a ver luego. Bien, entonces, ya que estamos viendo la cara externa, aprovecharemos, ¿ya?, de ver esta cara, ¿ya? Bien, en esta cara vamos a encontrar, ¿ya?, algunas líneas que ya hemos visto, ¿ya?, que justamente son las que hablamos cuando hablamos del hueso frontal. Ya estas dos líneas, que serían las líneas temporales, se había dicho que son donde se inserta el músculo temporal. ¿Ya? El otro detalle, para poder verlo, se encuentra acá arriba. Ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo. Acá. Ah, no, perdón. Tengo que verlo de arriba. Acá. Ese. Ese es el cráneo visto de arriba, la parte superior. ¿Ya? Y sigue siendo los parietales del mismo color, son los huesos verdes. Y aquí, si se fijan, vemos este agujero de acá, que sería el parietal izquierdo, y este que sería el parietal derecho. Ya se llama agujeros parietales o también agujeros para la vena emisaria. Esos son los únicos detalles entonces que se ven en la cara externa, no se olvide. Ya las líneas temporales y el agujero para la vena emisaria. Bien, vamos entonces a la cara interna. Bien, en este corte, que es un corte sagital, como ven, lo que se ve a simple vista sobre el parietal son estos canales, ¿ya?, que también, igual como cuando hablamos de frontal, por ahí va unas arterias, ¿ya? Por ahí, ¿no? A ver, vamos a procurar imitar la naturaleza, ¿ya? Entonces, las arterias, como ven, le dan sus marcas. Y vamos a encontrar, esta de acá sería la marca de la arteria meningia anterior. Ya, esta otra sería la marca de la arteria meningia media. Ahora, esta última, la meningia media, desde el punto de vista clínico, es el más importante. ¿Ya? Sucede que cuando uno lo ve en vivo,
en cirugía, la única forma de verlo así, ya, se ve como si fuesen las nervaduras de una hoja de higuera. ¿Ya? Acuérdense que las nervaduras en una hoja son las rayitas que tiene la hoja, ¿no? Si yo tengo una hoja así, ¿no? Así de esta manera. Ustedes han visto que las hojitas van unas rayitas así, ¿no? Entonces a eso se llama las nervaduras. Ahora, le ven semejanza a las nervaduras de esta arteria, ya que es la arteria meninge media, ya, y por eso se le llama la hoja de higuera, ya, por ese parecido con la hoja de higuera. La verdad, yo no conozco la higuera en su hoja, así que no les puedo decir si es o no es así. Pero, clínicamente, ¿por qué tiene importante la hoja de higuera? Ya, si ustedes fijan, cruza la articulación entre el hueso temporal, que es este, y el hueso parietal, que es este que está con verde. ¿Ya? Y el detalle está en la articulación entre esos dos huesos, entre lo que es el parietal y el hueso temporal. Si vemos en otras partes del cráneo, como en la parte superior que vimos hace ratito, acá, como pueden ver, las articulaciones son dentadas, ¿no? Entonces así entra y sale, así, son irregulares, ¿ya? Eso hace que sea muy difícil que estos dos huesos se separen, se fija la unión. ¿Ya? Sin embargo, en ese punto que estábamos hablando ahorita, ¿ya? En este punto de acá, es todo el borde entre estos dos huesos, ¿ya? La articulación es de tipo escamoso. Significa que no hay esas dentados que les mostré hace rato, sino que un hueso está encima del otro. Entonces, pongámosle, si este es el hueso parietal, ya el temporal se encuentra más o menos así, como una escama, pues se llama escamosa, ¿ya? Entonces, normalmente se están topando, obviamente en el gráfico aquí, le dibujo separadito, porque no entiendan, ¿ya? Pero este es el problema de esta parte. ¿Ya? Si yo tengo un hueso que está así, en arriba, el parietal, y yo recibo un golpe en el hueso temporal, por si acaso los huesos temporales no son 100% rígidos, tienen cierto grado de flexibilidad. Entonces, si yo golpeo en un costado, en lo que le decimos la sien, sobre esa parte del hueso, esa parte del hueso, en vez de estar pegada ahí, va a separarse por el golpe, así. ¿Ya? Pero como el hueso es elástico, va a volver a su posición. Pero el problema, en este caso, es que cuando vuelve a su posición, la arteria que estaba bajando pegadita al hueso es cortada como una tijera. ¿Ya? Entonces empieza a sangrar en esta zona, ya produciendo una hemorragia en ese lugar. Pero, y ahí está lo interesante, porque es importante conocerlo esto, el paciente no va a sentir nada. ¿Ya? El paciente se golpea la cabeza, camina, habla todo normal, como si no haya pasado nada, ¿ya? Y de pronto, de un momento a otro, más o menos 40 minutos, ya cae de golpe muerto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de su cráneo estaba sangrando. Y eso es muy común cuando nos veamos en el costado, que decimos así, ¿no? Justamente por esa fragilidad que puede haber. Bien, eso sería entonces lo que es los canales para las arterias meningias medias. El otro detalle que necesitamos ver, este hueso se ve acá arriba, pero mirándolo de abajo. Así que vamos a irnos a esa imagen, que es acá, es una que habíamos visto. Ya, entonces, el mismo canal que ven que hablamos en el hueso frontal, es el mismo canal que viene al parietal e incluso al occipital. ¿Ya? Bien, entonces, eso de ahí sería un canal que se quedamos cuando hablamos de hueso frontal, que es el canal para el seno venoso sagital. ¿Ya? Ahora, a ambos lados de este seno, como ven en el hueso parietal,
se ven estas fosas que se van a llevar, las fositas granulares, ¿ya? Que son fositas donde habían estructuras que se encargaban de absorber el líquido que es del cráneo, ¿ya? Bien, entonces sería el hueso parietal. ¿Alguna pregunta? A ver, dice, ¿cuánto espesor, profundidad tiene el cráneo o el hueso frontal? Bueno, eso depende de qué parte del cráneo estamos hablando e incluso de qué parte del hueso frontal. Tiene partes más anchas, otras más delgadas. ¿Ya? En promedio, los huesos planos del cráneo, como son el frontal, occipital y los parietales, tienen de grosor aproximadamente medio centímetro, ¿ya? Pero eso puede variar, como os digo, dependiendo de la zona de la que se esté hablando, ¿ya? En cuanto al hueso frontal, igual tiene un espesor de medio centímetro en la parte superior, pero en la parte inferior pudiese cambiar ese aspecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Vamos a otro hueso entonces. El siguiente hueso que vamos a ver es el hueso vamos a ver el hueso occipital. Y el hueso occipital es el que tenemos ahí en la imagen de color violeta, ¿no? Si bien pareciese grande, en realidad no lo es, ¿ya? Entonces el hueso occipital va a ir desde donde están viéndolo, va a llegar hasta acá. Entonces es más grande de lo que se ve. Voy a cambiarlo de color porque no se nota. Ya, entonces el hueso occipital llega más o menos a esta altura, ¿sí? Ya tiene dos caras porque es un hueso aplanado y se lo compara con un rombo en el cual esto sería el vértice superior, un vértice al otro lado, el otro vértice y el cuarto sería por acá. ¿Ya? Bien, eso es porque a hueso compara con un rombo. ¿Ya? Bien, como es un hueso plano, se lo va a estudiar en dos caras. ¿Ya? Para poder ver esas caras, vamos a hacer un corte en el cráneo que va a ir así. ¿Ya? Es un plano corte transversal. Y de ahí vamos a mirarlo al hueso, al occipital, de arriba, ¿no? De arriba lo vamos a mirar y también de abajo, ¿ya? Para entender mejor al hueso, ¿ya? Vamos a ver cuál aparece primero. Aquí está. Entonces, fíjense, estamos viendo al cráneo visto de abajo, pero sin la mandíbula, le han sacado la mandíbula. Y aquí el que es el hueso occipital es el mismo de color violeta. Ya es ese de ahí. Ahora, ¿qué es lo que ven a simple vista hacia la primera de este hueso? Ya, como pueden ver, se observa un agujero grande, ¿no? Este de acá. Ese agujero, no importa de qué cara lo miren, lo van a ver. Ahí está. ¿Ya? No, ese agujero tiene dos nombres. Se le llama agujero occipital y también se le llama foramen magno. ¿Ya? Es el agujero más grande del cráneo. De ahí el nombre de foramen magno, que significa agujero grande. ¿Ya? Por ese agujero sale lo que es el bulbo raquídeo dirigiéndose hacia la
el conducto raquídeo en la columna vertebral para que continúe con la médula espinal. ¿Ya? Bien, en base a ese agujero nos vamos a mover primero hacia la parte anterior, luego hacia los laterales y luego hacia la parte posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos? Hacia la parte anterior tenemos esta área, ¿ya?, que se llama superficie basilar. Y esa palabra basilar viene de base, porque tiene la base del cráneo. ¿Ya? Sobre la superficie basilar vamos a encontrar un levantamiento, que sería este de acá, este levantamiento, ¿ya?, que se le llama el tubérculo faríngeo, ¿ya?, porque en realidad eso que ven formaría el techo de la faringe, la garganta que le decimos. Ya la garganta más o menos ocuparía toda esta zona, ¿ya?, pero por arriba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al tubérculo faríngeo. Hacia los lados del agujero vamos a tener este agujero de acá, pero no es agujero, es un levantamiento que se va a llamar el cóndilo del occipital. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, por esta variable. ¿Cuál sería el cóndilo occipital? Este sería el del lado derecho, y aquí vemos apenas el del lado izquierdo. ¿Ya? Los cóndilos occipitales. Son dos superficies articulares y se articulan sobre la primera vértebra cervical, también llamada atlas. Por lo tanto, estos dos cóndilos son los puntos de apoyo de toda la cabeza. Ya todo se sujeta en base a esas dos estructuras llamadas cóndilos del occipital. ¿Ya? Hacia la parte anterior y lateral de este van a ver que hay un agujero que sería este agujerito que ven acá. ¿Ya? Este agujero se le llama conducto del hipogloso. Y se llama así porque por ahí pasa el nervio hipogloso, justamente, para decir un nombre. ¿Ya? Bien, hacia la parte posterior del cóndilo vamos a tener una área que es una fosa. ¿Ya? Y dentro de esa fosa, como pueden ver, hay un orificio. ¿Ya? Se le llama agujero y fosa condilios. ¿Ya? Bien. Yéndonos más hacia la parte posterior ahora, en la parte posterior vamos a observar este levantamiento que ven acá. Ya, ese levantamiento que sería la cresta occipital externa. ¿Ya? Y justamente esa cresta occipital externa termina esta área bien rotada, ya bien levantada, es más, se la pueden tocar si se agarran su nuca, ya, es la cresta occipital, ya, la cresta occipital. Bien, hacia los lados, perdón, sí, está bien, hacia los lados de esta, como pueden ver, salen unas líneas, esta de acá, es otro lado igual, ya. Esas líneas se llaman líneas occipitales. Como ven, también viene acá y acá. Son las líneas occipitales. Son las marcas de varios músculos. Se sujetan ahí, incluido al músculo trapecio. ¿Ya? Entonces, esas marcas son las que dejan en los huesos. ¿Ya? Bien, entonces sería lo que es la cara externa del hueso occipital. Vamos a ir a ver la cara interna. Acá. Este es un corte visto de la parte superior. Y aquí
vemos de entrada el mismo orificio que vimos por el otro lado, el foramen magno, ¿no? El mismo orificio que vimos al ladito del otro lado, ya, el foramen magno. ¿Ya? Hacia la parte posterior del foramen magno vamos a encontrar este levantamiento que ven bastante notorio, ¿ya? Se le llama la cresta occipital interna, ya, cresta occipital interna. Sobre la misma cresta occipital, como pueden ver, hay un canal delgadito, este canal, ya. Ese canal es el canal para el seno venoso occipital, ya. Bueno, en la área donde termina la cresta occipital interna, esta área es levantada, ¿ya? Es un área brotada. Se llama protuberancia occipital interna. No hay que aclarar si lo de occipital no interna para que no haya confusión con otros huesos. ¿Ya? Bien, y a los lados de esta protuberancia, como ven, salen dos canales, uno de cada lado. Este canal de acá, porque estoy subrayando los bordes. ¿Ya? Es el canal para el seno venoso lateral. Ya por ahí van las venas llamadas seno venoso lateral. Y deja esa marca en el hueso. Bien, y hasta ahí sería el hueso occipital. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver. Perdón, ya no hay tiempo, creo. Ya, para el lunes, entonces, vamos a ver ya el hueso esfenoides, los temporales, y el hueso esmoides y esfenoides. Ya, y luego es la cara si nos da el tiempo. Ya, acuérdense que le he dicho que vayan leyendo. Ya aprovechen adelante. Así, cuando les diga tal parte, ustedes ya lo han estudiado. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí serían los huesos del cráneo. Lo que hemos visto, perdón. Nos falta todavía. Bien. Más ratito voy a publicar un cuestionario que va a estar disponible hasta el lunes, ya, para que ustedes puedan hacerlo hasta el lunes a la medianoche. Ya, aprovechen eso. Ya también avisarles a los que les interesa, mañana va a un seminario sobre atención del parto de urgencia, ya. Si quieren saber sobre cómo ingresar y todo, ahí en el WhatsApp pueden preguntarle al encargado, ya, y él les va a proporcionar la forma cómo hacer las cancelaciones, enlaces, todo para el seminario mañana. Realmente es un seminario bonito y lo doy una vez al año y casi siempre me lo piden que lo vuelva a dar, pero no puedo darlo más que una vez al año, así que por si acaso, por si les interesa. ¿Ya? Bien. También han visto que se está publicando un formulario para que llenen ahí en el WhatsApp. También llénenlo, ya que en la siguiente semana se va a empezar a filtrar esos correos y se va a usar solamente los correos oficiales que ustedes han reportado ahí. De tal manera que si están con otro correo, se los va a sacar. ¿Ya? Eso para que no tengamos el problema que siempre tengo de que me ponen un correo y después no sé dónde meter su nota porque no sé de quién es. ¿Ya? Entonces, si no lo han hecho, háganlo. Está en el WhatsApp, en el grupo. Si no lo han visto, pídanlo, pero llenen ese formulario donde dice registro de correo electrónico. ¿Ya? Bien, eso por si no lo han hecho. Bien, nos vemos entonces el día lunes. Y los que van a ir al seminario mañana, nos vemos mañana. ¿Ya? Bueno, chao chicos.